sea alta, se entrega de silencio, così possiamo capire quello che vogliamo dire. Buonasera a tutti, cari compagni, compagne. Como parte de la campaña por la liberación de prisioneros políticos de ayer y de hoy, incluso el presidente Pedro Castillo, el presidente electo del Perú, que se trova secuestrado, que viene haciendo una gira por 4 países de Europa: España, Italia, Suiza y la Francia. A nombre del Instituto de Investigaciones y Asesoría Jurídica Ratio Iuris y en Roma, con el apoyo de la organización Plataforma Progresista Latinoamericana y otros colectivos, se fará la presentación del libro 50. Volvemos a manifestar desde las nuestras asociaciones e colectivos peruvianos que nos guiamos por 5 puntos. La democratización de la sociedad peruviana. 2. El desarrollo del camino del pueblo y el popolo en forma organizada en el lote popular. 3. Enarbolar el derecho de la participación política del popolo. 4. Nueva constitución con el popolo y para el popolo. 5. Liberación de detenuti y presi politici de ieri y de hoy. Saludamos al público presente y hay representantes de colectivos de la comunidad peruviana, latinoamericana, y hay compañía italiana presente aquí en esta sala, y un agradecimiento especial a Springtime, Roma, de Cuesta Vía, Santa Croce, Jerusalén, per averci dado accoglienza en su local. Iniziamo, vogliamo essere brevi perché non abbiamo molto tempo fino alle 8 a disposizione locale. Allora, i compagni che devono salutare devono essere brevi. Chiamo la compagna Giuri per un breve saluto al presente evento. Giuri, per favore. Bueno, buenas tardes, muy agradecida por la presentación de cada uno de ustedes en participar en este evento, en el cual el compañero Miguel Sánchez viene a denunciar y explicar el caso de Perseo, que es la persecución por ideas y de opinión, y desde ya expresamos toda nuestra solidaridad de parte de la comunidad peruana residente acá en Italia. Gracias. Anche el saludo del compañero Gabriel, representante de la Plataforma Progresista Latinoamericana en Italia. Bueno, gracias Juan, gracias de verdad a todos los presentes. Un caluroso saludo, hermanos latinoamericanos presentes, y un fuerte abrazo a los hermanos y hermanas alrededor del mundo a través de las redes sociales. Un agradecimiento especial al compañero Juan Sandoval, que ha sido una de las piezas fundamentales para el encuentro del día de hoy. Damos la bienvenida también a todas las organizaciones italianas e internacionales que nos acompañan en este importante conversatorio. Gracias por la disponibilidad y el compañerismo que demuestran cada vez que nuestras comunidades lo necesitan. La plataforma progresista latinoamericana nace en Roma de la urgente necesidad de crear un bloque de estructuras, organizaciones, grupos, partidos, activistas y militantes comprometidos con el progreso, la sensibilidad de nuestros pueblos, la defensa y protección de la vida y rechazo a las injusticias que se cometen en nuestra región latinoamericana por manos de las élites que han transformado nuestras tierras en una hacienda donde los únicos que se benefician son los que detienen el poder, manteniendo con siglos a nuestra gente sometida
siga a sus perfectos caprichos. La organización nace en Roma y poco a poco se ha ido difundiendo en varias ciudades de Italia y tenemos acogida también en algunos países de Europa, donde existen organizaciones afines con las cuales tratamos de llevar adelante el trabajo de sensibilizar y comunicar a nuestra gente presente en los territorios donde tenemos actividades. Hoy nos visita la compañera Yuri de Torino, que junto al abogado Miguel Sánchez estarán exponiendo un tema tan delicado para la democracia en el hermano país de Perú, donde a menudo se violentan todos los derechos humanos y que se han convertido en una herramienta de persecución y criminalización por los gobiernos de turno para mantener a la organización popular en zozobra. Y ellos seguir destruyendo, saqueando y enriqueciéndose con nuestros recursos, manteniendo a la población en un estado de esclavitud moderna, humillándolos y despejándonos de toda nuestra dignidad. Manteniéndonos firmes a nuestros principios, acogemos con entusiasmo la presentación del libro 50 años del derecho penal del enemigo, ¿hasta cuándo? Hoy estamos compartiendo una de las tantas problemáticas del Perú. Mañana estaremos respaldando y apoyando a cualquier actividad de nuestras comunidades por el bien de los procesos progresistas, izquierdistas y revolucionarios de nuestra patria latinoamericana. Con esto quiero dar la bienvenida al abogado y un agradecimiento especial a todos ustedes. Y que vivan los procesos rebeldes de nuestra América Latina unida. Viva. A continuación vamos a hacer la presentación del abogado Miguel Sánchez, miembro del Instituto de Asesoría e Investigación Jurídica Ratio Iuri, quien presentará el libro 50 años del derecho penal del enemigo, ¿qué hacer?, quien ilustrará sobre la defensa del caso Perseo, principalmente un caso emblemático, tema sobre las persecuciones y sentencia de ciudadanos por ideas apenas de entre 15 y 35 años de prisión. Con ustedes el abogado Miguel Sánchez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, queridos compatriotas aquí en Roma y también a los amigos italianos que se han hecho presentes, ecuatorianos y otras nacionalidades que tal vez se me escapen. Les doy un agradecimiento en primer lugar y un saludo fraterno, porque somos hermanos en la lucha contra este tipo, como ha mencionado mi compañero que antes se dio en el uso de la palabra, en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, como vamos a comprobar. Hoy día debía haber estado presente aquí no solamente el que habla, sino mi colega, que es también autor del libro, Alex Puente Cárdenas. Sin embargo, la persecución política en el Perú, a través de la Policía de Inteligencia, la DIRCOTE, ha impedido que él esté presente. Hemos ido a migraciones para poder comprar el pasaje sin mayor riesgo y nos han dicho que no tenía impedimento de salida. El doctor se ha presentado con toda su documentación en regla, no hay en la Oficina Central de Inmigración. ¿Cómo se explica entonces que en el momento en que está en el aeropuerto, ya junto conmigo, para venir a esta gira por varios países de América, de Europa, la misma Policía de Inmigraciones le dice que aparece un impedimento de salida y le ha hecho perder el pasaje? Entonces, luego de eso han subido al avión a querer bajarme a mí y yo no les he dado lo que ellos querían, así que no me pudieron bajar. Pero así está la persecución política en el Perú. Entonces vamos a hablar de ello y se van a dar cuenta de cómo una serie de aspectos de los que vamos a aquí exponer tienen relación con cada uno de los países de ustedes y también de las luchas de cómo vienen siendo reprimidas en otros países
no solamente de América, sino del mundo. Entonces es un tema que creemos que les va a servir a los luchadores de todos los países. En el Perú, la persecución política tiene 3 etapas. No es de ahora. Por eso decimos en el título del libro 50 años de derecho penal del enemigo, ¿hasta cuándo? Porque en el año 1980 ustedes conocen que hubo una guerra interna. Ahora la Fiscalía y el Poder Judicial pretenden que al que hable de guerra interna ya es terrorista. Conflicto interno es palabra terrorista. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si en la legislación internacional, en los convenios de Ginebra está bien claro de cuando hay un levantamiento armado contra el gobierno de su país, se trata de un conflicto armado interno y tendrían que aplicarse las leyes internacionales sobre conflictos armados internos. Sin embargo, en la sentencia en este proceso se está imputando de esa manera, incluso a pesar de que la defensa demostró que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe sobre la guerra interna en el Perú, dice que es conflicto interno. Entonces también tendrían que la Comisión de la Verdad y Reconciliación meterla dentro de esta sentencia. Absurdo, ¿no es cierto? Pero así están las cosas. Entonces, ¿por qué decimos que es criminalización, persecución política? Porque ya no les dicen comunistas, guerrilleros, subversivos como antes, ¿recuerdan? Buena parte de ustedes tienen la edad como para recordar cuando se hablaba de esa manera, para los movimientos. Ahora no. ¿Cómo les dicen? Terroristas. ¿Por qué? Porque lo que pretenden con ese nombre es vaciar, desaguar el contenido político de un levantamiento de ese tipo. Porque si se levantan en armas contra el poder, es para conquistar el poder. Y si están levantándose en armas para conquistar el poder, entonces es un hecho político. No es un delincuente que roba carteras en las esquinas y que está buscando un beneficio para su bolsillo. ¿O me equivoco? Entonces, llamar terrorismo para criminalizar y de esa manera presentar ante la población de que no son políticos, no es un partido político, es entero luminoso, un grupo de delincuentes que solamente les gusta matar, que les gusta la violencia, solamente les gusta la sangre, y de esa manera negarle hasta ahora a los estudiantes que siquiera conozcan algo de lo que pasó en ese tiempo. Les niegan conocer la historia y luego se quejan de que no saben votar. Y los señores quieren inscribir informar en los colegios. En segundo lugar, la segunda etapa de la persecución política en el Perú es cuando ya terminó la guerra interna del año 93, en vista de que los dirigentes de Sendero Luminoso pidieron conversaciones por un acuerdo de paz. ¿Recuerdan ustedes cuando Fujimori fue a la Asamblea de las Naciones Unidas y presentó una carta de Abimael Guzmán diciendo que se había rendido Abimael Guzmán y que ellos habían conseguido ese éxito, que por lo tanto se pacificaba el Perú? ¿Recuerdan? Entonces ahí está demostrado que terminó el conflicto interno, porque quienes lo impulsaron unilateralmente suspendieron las acciones y eso ahorró un montón de vidas. Algún día se tratará sobre eso, pero no es este punto del día de hoy. ¿Qué comienza entonces ahí? Empieza la persecución de las luchas populares diciéndoles terroristas. Y particularmente 2 leyes aplicaron ahí para seguir persiguiendo a las luchas populares, presentándolas como terroristas y como delincuencia común. Una de esas leyes es acusarlos de extorsión, que entonces tomaron la carretera
por los manifestantes de una protesta era extorsionar al Estado, quererlo obligar a que haga una cosa que no quería. Y como en el delito común hay un delito que se llama extorsión, entonces lo jalaron para acá para un hecho político social. Eso es ilegal. Eso no tiene sustento, porque es un delito patrimonial, es un delito común de apropiación ilícita para su bolsillo, su beneficio personal. Una marcha, ¿podría decirse eso? Absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, con esa ley empezaron a mandarlos a la justicia en vez de debatir con quienes protestaban, reclamaban por todo derecho, aunque no estén de acuerdo con tiempo. En una democracia se debate las ideas, pero acá no, a la cárcel, al Poder Judicial, con delito común de extorsión. Y dieron otra ley también, que es la de darles impunidad a los policías y militares para que puedan matar a los civiles sin que tengan que responder por su crimen. Esa ley la reclamaron los puneños. El Colegio de Abogados de Puno reclamó que esa ley era ilegal, inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional le negó. Dijo, no es inconstitucional. Después nosotros hemos hecho una acción de inconstitucionalidad con más de 8.000 firmas, esta defensa junto con otros abogados. Y nos volvieron a negar diciendo, ya a Puno le respondimos. Por lo tanto, ya no tratamos ese punto, tratamos el resto de cosas. Contra 13 leyes, 11 de las cuales son contra el terrorismo y 2 que estamos mencionando, la ley de extorsión y la ley de carta blanca a la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales para matar sin ninguna responsabilidad. Y eso es lo que han hecho, ¿o no? Eso es lo que han hecho con los protestantes de Puno, del centro de Cusco, que reclamaban contra la matanza de Pedro Castillo. ¿No es cierto? Que reclamaban que le respeten su voto, porque el voto es una de las esencias de la democracia. Y si yo pisoteo el voto ciudadano y destituyo a un presidente que ha ganado las elecciones limpiamente, estoy violando la democracia y estoy violando el Estado de Derecho, ¿o no? Entonces, eso es lo que ha pasado con Pedro Castillo. Le han aplicado esa criminalización de la lucha popular. Y diciendo que, como se ha luchado por la Asamblea Constituyente, recuerdan que el presidente Pedro Castillo llamó a la Asamblea Constituyente a luchar por ella, y también el partido de Vladimir Cerrón, pero después le ha quemado y ahora ya casi ni hablan de eso, cuando abandonaron a Pedro Castillo, recuerdan, y lo dejaron solo. Entonces, de eso estamos hablando. Cuando él dice Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, esa consigna es senderista. No va a ser senderista. La Constitución y la Asamblea Constituyente es una institución mundial con la cual los ciudadanos que no están contentos con un contrato social que ya no funciona, que ya no satisface a la población, tienen derecho a cambiar la Constitución. Sin embargo, la idea era presentar ante el pueblo que es terrorista, es comunista. Sendero Luminoso se ha metido a Palacio, ¿recuerdan toda esa propaganda totalmente calumniosa? Y después que corrupción. ¿Acaso le han comprobado a alguno de ellos? ¿Acaso le han comprobado que está ligado a Sendero Luminoso o que es un corrupto? Si tuvieran pruebas de eso hace rato lo hubieran condenado, ¿sí o no? ¿Por qué no pueden hasta ahora? Porque no tienen pruebas. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Un juicio expreso, como dicen, rapidísimo. ¿Para qué? Para inhabilitarlo. Porque como va a cerrarse ya el plazo para convocar a las elecciones, entonces van a establecer plazo para los candidatos. Y él, según la ley, podría candidatear. Entonces, están tratando de eliminar todo lo que pueda significar que un nuevo Pedro Castillo salga en el Perú a candidatear. Entonces,
están aplicando este derecho penal del enemigo, pero con una segunda etapa de la criminalización o de la persecución política. ¿Y cuál es la tercera etapa? La que venimos a exponer en este día. Porque con esta sentencia contra el Movadef, por haber querido participar en las elecciones de 1911 y luego de 2011 y luego de 2016, entonces lo han condenado. ¿Por qué? Por ideología, por ideas discrepantes, por otra forma de pensar. Pero la Constitución, ¿qué dice? Artículo 2, la Constitución del Perú, artículo 2, inciso 3. Las ideas no se persiguen. ¿Y qué cosa están haciendo? ¿Qué cosa hicieron cuando le negaron en 2011 las elecciones? Cumplió con todos los requisitos. Le pidieron 386.000 firmas. Las entregó. Y ya no quisieron revisar más el resto de firmas que sobraban, porque ya se completaron las 386.000, que eran el 1% del electorado. Entonces ahí nomás terminaron ya la revisión. Cumplió entonces todos los requisitos. Pero ¿qué dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? No, le vamos a negar. Pero no porque no han cumplido los requisitos, sino que tenemos que hacer una interpretación, así. Hemos tenido que hacer una interpretación de la ley para negarle por ideología. Pero si el Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna atribución de hacer interpretación de las leyes, ellos no son el Tribunal Constitucional, quien sí está facultado para declarar si es que una ley es inconstitucional o no. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no. El Poder Judicial, los jueces, tienen una facultad de poder aplicar control difuso. Es decir, que si una ley considera que no se debe aplicar para un caso específico, no la aplican. Eso es su facultad, según la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional no. Entonces, ¿qué han hecho con negarle la inscripción al Movadef del año 2011? Un abuso de derecho. Y luego se presentó junto con otros 3 partidos más en 2016. En el interín cambiaron la ley y pusieron una serie de requisitos para que no se vuelva a presentar el Movadef cumpliendo los requisitos. Ya no pidieron 1%, pidieron 3%, 3 veces más. Y el Movadef presentó las 3 veces más de firmas, 500.000. La revisaron en el organismo que revisa las firmas y le dijeron, faltan firmas. No han completado los 500.000, muy bien, entreguen más. El UDEP, en este caso era el organismo, el nombre que se llamaba en ese momento, junto a 3 partidos más, trajo 500.000 más de firmas. Pregunto, ustedes peruanos y los bien informados amigos también del extranjero, ¿qué partido en el Perú ha sido capaz de entregar 1.386.000 firmas? Nadie para inscribirse, nadie. Verónica Mendoza quiso inscribirse y no pudo reunir la cantidad que le estaban pidiendo en firmas. Entonces se dan cuenta que para el Estado peruano era un peligro. Han sancionado ahora, el 28 de octubre del año pasado, con la sentencia de que el Movadef está prohibido, que tiene que cerrar todos sus locales a nivel nacional y que no puede hablar en ninguna red. Y luego, ¿qué han hecho? A los días nomás, como ya han aprobado esa ley, esa sentencia, no ley sino sentencia, inmediatamente, y eso lo conocen ustedes, han anulado el partido de Altao Guzmán. Entonces ya lograron 2 partidos. Y después le han abierto procesos a Vizcarra para que no sea candidato, ¿no es cierto? Le han abierto procesos a Sagasti y a cualquier otro que venga con posibilidades de candidatear. Entonces están anulando a todos los candidatos que les puedan competir o que puedan significar otro Pedro Castillo. Y además han cambiado al Jurado Nacional de Elecciones su presidente.
presidente, al jefe de la RENIE, al jefe de la OMP, todo lo que signifique asegurar que las elecciones las vuelvan a controlar en este próximo año 2026. Ustedes lo conocen eso perfectamente. ¿Qué están aplicando entonces? Están aplicando el derecho penal del enemigo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque algunos nomás llegan a decir criminalización de la protesta popular, dicen otros criminalización de la política, judicialización de la política. Está bien, pero no es suficiente. Otros dicen segundo plan Cóndor, pero ahí se quedan. O otros dicen lawfare, muy bien, guerra política, pero ahí se quedan. Entonces venimos a explicar que este es el fenómeno que está sucediendo. Un derecho penal, si vale la redundancia, no jurídico, sino político. Es decir, que la justicia se contamina de política, y por eso dicen, uno de los autores que hemos tomado es un colombiano, se llama Alejandro Aponte Cardona. Él dice, en el derecho penal del enemigo, guerra y política se entremezclan, política y guerra se entremezclan. Pero el Poder Judicial no puede contaminarse de esta manera, porque hay independencia del poder. Los organismos políticos son el Ejecutivo, el Congreso, pero el Poder Judicial, si se contamina de política, entonces los que piensan de otra manera los van a prohibir de lo que están haciendo. Entonces ya no hay separación de poderes. Y si no hay separación de poderes, ¿hay Estado de Derecho? ¿Hay democracia? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ver la esencia de ese derecho penal del enemigo. ¿Cuál es la esencia del derecho penal del enemigo? Que los enemigos no son personas. Y por lo tanto, con los enemigos se puede hacer cualquier cosa. Miren lo que están haciendo con Pedro Castillo. Están violando toda la normatividad. ¿O no? Él debía tener un juicio en el Congreso porque tiene inmunidad como presidente de la República, solo lo puede juzgar el Congreso. ¿Lo han juzgado en el Congreso? ¿Han aprobado siquiera la vacancia dentro del Congreso? Tampoco. Les faltaron para el voto, no lo pudieron hacer. Luego, dice la ley, no puede a un presidente, por la inmunidad que tiene, llevarlo al Poder Judicial mientras no se le sancione en el Congreso. Y ahorita le están haciendo un juicio en el fuero ordinario. ¿Es legal eso? A la vista de la Constitución es ilegal. Entonces, ¿se respeta la Constitución o no? ¿Prima la Constitución en el Perú o la pisotea? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿la esencia cuál es? Repito, la esencia del derecho penal del enemigo es considerar que el enemigo no es persona. Entonces, que hay dos tipos de ciudadanos. Unos que tienen todos los derechos y otros que no tienen todos los derechos, pero sí todas las obligaciones. Ahí sí, en las deberes y obligaciones, ahí sí les cargan. Entonces, están separando a los ciudadanos en dos tipos. Y eso es ilegal desde el punto de vista de una democracia, desde los tratados internacionales está prohibido. Está prohibido. Muy bien. Entonces, esa es la esencia. Ahora vamos al objeto del derecho penal del enemigo. Y van a ver si ustedes, si lo que están aplicando con Pedro Castillo y con otros casos son parecidos o no. El objetivo del derecho penal del enemigo es la inoculización del enemigo. Consideran un enemigo y si no hay, lo fabrican en cualquiera de los países que ustedes van a analizar, para a ellos echarles la culpa del desastre que han cometido las clases dominantes. Entonces, el objeto, repito, es inoculizarlos. Es decir, así como hicieron los nazis, por eso decimos que este derecho tiene raigambre nazi, fascista. ¿Qué cosa hizo Hitler con los judíos y principalmente con los comunistas? ¿Qué hizo? Los metió en campos de concentración y antes de eso en guetos. ¿Para qué? Para exterminar.
Entonces, que no contaminen a la sociedad con sus ideas subversivas. Hay que meterlos a la cárcel, ahí que se mueran, en el caso del día de hoy. Porque no solamente es cárcel, es muerte, como lo vamos a decir con la sentencia que han aprobado. Entonces, esa misma inoculización es la que están aplicando acá. ¿Recuerdan el agua destilada? ¿Por qué le dicen que es inocua? Inocua. Porque la inyecta usted en el cuerpo humano y no pasa nada. Entonces, eso es lo que hacen con los enemigos. Ponerlos en la cárcel para que su sociedad supuestamente es ya un paraíso. Y es cierto que es un paraíso. Con meter a la cárcel a todos ellos, han convertido en un paraíso la sociedad capitalista o en un infierno para los trabajadores, para la nación, para los que votan con todo derecho por el candidato que les parece conveniente. Entonces, ese es el objetivo del derecho penal del enemigo. Y vamos ahora a las tres características que tiene. Y con eso voy a dejar esta parte. ¿Cuáles son las tres características de este derecho penal del enemigo? La primera y principal, el carácter prospectivo, es decir, a futuro del derecho que están aplicando en contra de este derecho penal garantista, en contra de los tratados internacionales, en contra de los principales artículos de la Constitución. Es decir, condena a una persona no por lo que ha hecho, no por el acto ilegal que pueda haber cometido, no, sino por lo que piensa. Entonces, si piensa diferente del discurso oficial del gobierno, del Congreso, este sujeto es peligroso. Entonces ya no es peligroso el acto, la conducta, sino la persona. El interior, se quieren meter entonces a condenar al interior de la persona. Y eso es un abuso, es un delito. No delinquen, las ideas no delinquen. Lo que delinquen son las conductas de las personas. Entonces, eso de considerar al enemigo por lo que piensa, por lo que es peligroso, eso se llama derecho penal de autor, que está contrapuesto al derecho penal de acto. Lo que está aprobado en el mundo es el derecho penal de acto. Ahí sí, el derecho penal interviene, los jueces, la policía, la fiscalía, pero no por lo que piensa, está prohibido eso. Porque el derecho, ustedes conocen, la libertad de pensamiento es una garantía constitucional. La libertad de expresión es otra garantía constitucional. Y la libertad de organización con ideas pacíficas o con un contenido pacífico. ¿Qué de terrorista tiene el Movadef cuando dice su primera consigna, amnistía general para una reconciliación nacional? ¿Eso tiene de violento? ¿Eso tiene de subvertir el orden constitucional? Si en el Perú lo que está pasando es una olla de grillos o no. Entre los partidos no se están todos los días acerruchando el piso para hacer caer a su contrario o no. Y andan conciliando, se ponen de acuerdo cuando tienen que repartirse la torta. O cuando tienen que defenderse de los que marchan contra ellos. Ahí sí, se unen. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, volvemos al punto. La primera característica y principal del derecho penal del enemigo es que juzga los hechos a futuro. Y por eso dice la sentencia, el Movadef no ha cometido ningún hecho terrorista, pero lo puede cometer en el futuro. ¿Cuándo? 10 años, 20 años, 30 años, no interesa. Pero lo va a cometer. Absurdo. O dice, Abimael Guzmán, desde la base naval del Callao, dirigía todo. Han llegado incluso al extremo. Primero dijeron no había barcos. La defensa los hemos hecho añicos. Les hemos probado de que las banderas del Movadef, amnistía general para una reconciliación nacional, asamblea constituyente para una nueva constitución, nueva producción nacional de trabajo para el pueblo, democratización de la sociedad, que es lo que ustedes han puesto ahí, no tienen nada de subversivo, de terrorista, de violento. Entonces, ¿qué han hecho? Han cambiado la sentencia al final. Y dicen ahora que los hechos del Guayala
los dirigía Abimael Guzmán paralelamente. Por un lado creaba el Comadef y por otro lado seguía dirigiendo a los del Guayal en cada hecho. Preguntamos y le hemos dicho ayer en la sala, está diciendo que la Marina de Guerra, que es quien tenía preso a Abimael Guzmán en el penal de más alta seguridad, quiere decir que es cómplice, que es una coladera y que por lo tanto permitía que desde ahí se dirijan las acciones a cientos de kilómetros. Absurdo, absurdo, no tiene sustento, no tiene coherencia, no tiene pie ni cabeza eso. Pero han condenado diciendo hay hechos terroristas. Entonces a los dirigentes los han traído del Comité Central, que están en cárcel con cadena perpetua, están ancianos, están con enfermedades, han asesinado a Abimael Guzmán Reynoso el año 2021 y ellos son los que siguen dirigiendo todo eso desde los penales de máxima seguridad. ¿Y los han dejado reunirse? No. ¿De qué acuerdo están hablando para dirigir y crear el gobierno? No tiene ningún. Les hemos preguntado, en la estructura que han encontrado de Sendero Luminoso del año 92, ¿en qué lugar aparece el Comadef dentro de esa estructura? No hay respuesta porque no es cierto, no existe en esa estructura el Comadef. ¿Qué dice Sendero Luminoso en su documento? Que ellos están en contra de las elecciones. ¿Recuerdan ustedes que boicoteaban las elecciones? Quemaban las ánforas, etc. Dicen, hemos dicho, ¿dónde está el documento que diga que Sendero Luminoso ordena participar en las elecciones? No hay. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que estando en contra de las elecciones, ahora de la nada, sin haber documentos, sin haber orden, sin haber nada, no han traído ninguna prueba, ahora resulta que el Comadef es fachada, o dicen, brazo político de Sendero Luminoso para llegar al poder? Y miren lo absurdo que están diciendo. Dicen en la sentencia, el Comadef se ha creado para tomar. No tiene sustento eso. Muy bien, pero lo han hecho. Es la primera característica. La segunda es penas drásticas.